estás? Acá tenemos el privilegio de estar con el pastor, así que lo vamos a dejar que él se presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celso Oliveira. Yo soy de Brasil, de la ciudad de Río de Janeiro. Y es un gusto estar acá en Río Grande, conociendo su iglesia acá en Argentina. Así que bueno estar con ustedes en este congreso Manifestados para la Gloria de Dios. Amén. Pastor, ¿cómo fue la experiencia de venir hasta acá, tan lejos? Si bien usted más o menos nos da información de que viajó bastante lejos, pero ¿qué se siente venir casi a un pie del fin del mundo? Bueno, es una buena pregunta y hay una respuesta, pues. Lo que pasa es que el llamado de Dios en mi vida, en Isaías capítulo 49, el Señor siempre me ha dicho que me iba a llevar a lo último de la tierra. Entonces, el último de la tierra, no solamente acá, mas también ya estuvo el último de la tierra de Europa, ¿no? En Asia. Entonces, acá es más un punto de la tierra más lejos que el Señor me ha traído. ¿Y cómo lo ha tratado el frío? Bueno, el frío acá no me hace daño porque el Señor me fue trabajando conmigo, tanto dentro de mi país, porque es una diferencia muy grande de la ciudad de Río de Janeiro para la ciudad de São Paulo. Claro. São Paulo está a 1000 metros de altitud, el Río de Janeiro está a nivel del mar. Claro. Entonces hace mucho calor en Río, un clima mucho tropical, así que tuve un ministerio en São Paulo durante muchos años, entonces me acostumbré con el frío de São Paulo. Claro. Y también yendo a otros países más fríos, estuvo en España, en un lugar muy frío de España, también Turquía, en invierno de Turquía, y así, veniendo a Chile ya hace muchos años, en Concepción, Frutillar, en todo el sur de Chile, entonces ya no tengo tanto problema con frío. Claro, el cuerpo se fue acostumbrando a poquito. ¿Ah? El cuerpo se fue como acostumbrando a poquito. El cuerpo se va acomodando, a más allá que me gusta mi calorcito. Yo he salido de Río de Janeiro bajo 38 grados. Uy, qué adivina acá que hace 5 grados más o menos. Sí. Distinto. Bien. Pastor, la primera pregunta que yo le voy a hacer es ¿qué experiencia o conocimiento cree que se lleva de este congreso? Si bien este es el primer día, pero hasta ahora, ¿qué experiencia puede decir que se lleva ya con usted? Bueno, yo creo que Dios va trayendo a la luz lo que ha puesto en el corazón de su siervo, el pastor de la iglesia. Entonces Dios va trabajando en eso, porque Dios le ha dado una visión, Dios le ha dado un orden, Dios le ha dado un sentir y un querer en su corazón. Y la palabra de Dios dice que Dios tanto obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Entonces cuando obedecemos a Dios, todo lo que Dios quiere viene a la luz. Y lo que veo en este congreso es lo que ya estaba hecho en el mundo espiritual, ahora está viniendo a la luz con todo lo que estamos viviendo en el día de hoy y seguro que vamos a vivir mañana. Exacto. Y metiéndonos un poquito en el tema sobre las expectativas. ¿Qué expectativas tenía antes de venir? Porque si bien, hablando más o menos de lo que veníamos diciendo, es que por ahí uno igual se hace expectativas antes de venir a un lugar, y como estamos situados en una isla, pero hasta ahora superó las expectativas. Cuéntenos qué expectativas tenía usted. Sí, lo que pasa es que ya hace muchos años en el ministerio y la expectativa nuestra no es la ciudad, no es el lugar. La expectativa son las personas. Exacto. Dios nos ha llamado para predicar el evangelio a todas las naciones, hasta los últimos de la tierra. Y sabemos que tenemos mensaje de Dios para esta ciudad, tenemos mensaje de Dios para el pueblo de esta ciudad, para esta iglesia. Y nuestra expectativa viene después, cuando vamos a saber de las noticias de que todo lo que fue ministrado aquí durante este tiempo está resultando en frutos y cambio del corazón de las personas. Increíble, sí. Me gustó mucho su forma en la que predicó y nos llevó a ser sinceros con nosotros.
Es muy linda esa. Sí, porque entendemos que Dios quiere hablar directamente, no solo personalmente, mas Dios quiere hablar directamente con su iglesia. Lo que pasa es que el Señor trata en el personal y en el colectivo. Y cuando Él quiere hacer algo, Él va a tratar tanto de un lado como del otro y va a hablar la verdad. Yo creo que lo que impide mucho de escuchar la verdad es la religiosidad. La gente está acostumbrada a una palabra de consuelo, cuando en verdad debería recibir una palabra de exhortación. Exacto. No, la gente tiene comisión su oído de oír siempre lo bueno, Sí. mas no quiere ser confrontada. Ahí está Y la el Evangelio, si usted mira el Evangelio, Jesús vino confrontando a todos, Así confrontando a los fariseos, confrontando a los propios discípulos, y decía, generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Es decir, Jesús lo llamaba a un confronto. Exacto. Y cuando usted llama a una persona a un confronto, usted la hace pensar de cómo ella está dentro de ella misma. Así es el Evangelio. El Evangelio no ha venido para estar agradando a nadie. El Evangelio ha venido para cambiar el corazón, cambiar la mentalidad y hacer con que las personas entiendan que solo existe un Señor, Jesucristo, y que a Él debemos toda la honra, toda la gloria y obediencia. Así es. Si bien la palabra, como usted decía, que nos confronta, a la vez al confrontarnos nos está edificando. Porque es así, si uno tiene el oído como dulce, como decimos acá, que nos endulcen el oído, nunca va a tener un crecimiento. En cambio, cuando la palabra nos confronta, es el mismo Señor que nos está edificando. Sí, porque la palabra, ella viene para romper cadenas. ¿Cuáles las cadenas que la palabra viene para romper? La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que espada de dos filos, y penetra entre el alma, hace división entre el alma y el espíritu. Así es. Entonces, el espíritu es el ser nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo por el Espíritu Santo, usted se vuelve a ser espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente. Así es. Entonces, el nuevo nacimiento. Y el alma es la parte humana de nuestra vida en la tierra, nuestros quehaceres, a todo lo que sentimos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces Dios es el espíritu y Dios va a tratar con nuestro espíritu y quiere que nuestra alma sea sometida al espíritu, no el espíritu al alma. Tanto que los que son guiados por el espíritu de Dios son tocados en su nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva creación. Entonces somos seres espirituales que estábamos muertos. Así y el es. Señor ha venido y nos ha dado vida. Y por eso debemos vivir y andar en espíritu. Así es. Bien, ya como hablamos un poquito del Congreso, yo acá tengo unas preguntas que estuve meditando y analizando y buscando del Señor. La primera pregunta, ya esto es una pregunta que a los anteriores expositores yo les decía que fueron con el objetivo de escarbar en lo más profundo de nuestro corazón. Sí. Porque por ahí hay preguntas que el cerebro responde en automático. Entonces yo esta pregunta, la que yo a usted le voy a hacer es, ¿quién es Jesús en su vida? ¿Qué significa Jesús en su vida? Bueno, ¿qué es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús en mi vida? Así es. Primeramente, Jesús es Dios. Él es el Señor. Así es. Yo no lo conocía. Yo era como todos que dice, yo creo en Dios, mas nunca había tenido una comunión con Dios, porque estaba apartado en el mundo y fui reconciliado por su gracia y por su misericordia y llevado a conocerlo como persona. Jesús vino a este mundo en carne y sangre, ser como nosotros, para revelar Dios a nosotros, para revelar el Padre a nosotros. Él mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces cuando conozco a Cristo, estoy conociendo al Padre. Jesús es Dios, es mi Dios, es nuestro Dios y es nuestro Señor. Y para eso tenemos una relación personal. Así es. Porque estoy teniendo relación personal con una persona. No estoy Exacto. teniendo relación personal con un ser que se dicen que existe y en la verdad, como otros tienen
relaciones con ídolos, con imágenes, que tiene boca mas no habla, tiene ojo mas no ve, Claro. tiene oído mas no escucha, mas Jesús no. Jesús es real. Así es. Es real en mi vida, es real en tu vida, es real en toda la vida de todo aquel que cree. Así es. Entonces podemos decir que el Señor es todo en su vida. Sí. Bien, y llevándolo a otro punto, quiero que se traslade al momento en el que justamente antes, en el taller que nos dio, que nos comentaba más o menos cómo fue su comienzo con el Señor. ¿Cómo fue ese momento? Si se lo acuerda, se acuerda ese sentimiento. Sí, claro, me acuerdo bien, y son cosas que no debemos olvidar jamás, nuestro encuentro con Jesús. No es nuestro encuentro con Él, mas Así es. Él veniendo a nosotros, encontrar a nosotros, rescatar a nosotros, buscar a nosotros por su gracia y por su amor, porque dice Él, no fuiste vosotros que escogiste a mí, mas yo he escogido a vosotros. Así es. Entonces Jesús me rescató, Él ha venido a mí. Sí, en verdad, yo era macumbero, así, no sé si se entiende acá eso, espírita, vivía en la macumba, que Claro. en mi país, mi abuela era hechicera, entonces solamente conocía el lado negro, Claro, el lado de los espíritus malignos, el lado de Satanás. Nunca había tenido comunión con Dios, no sabía quién era Dios, y Dios se reveló. Y en este día yo venía caminando en una calle y escuché la voz de Dios decir, va a una iglesia, va a una iglesia, va a una iglesia, y me fui a una iglesia y entré dentro de esta iglesia y no había nadie. Mira como Dios hace, quiero ser rápido, para salvar un alma. Y yo jamás entraría en una iglesia evangélica. El Señor me mandó a ir a una iglesia. Y la iglesia que nosotros, mismo siendo espírita, mismo siendo macumberos, estábamos acostumbrados a ir a la iglesia católica. Porque los mismos ídolos que tiene la iglesia católica tienen la macumba. Ajá, mira. Entonces mira, la iglesia que me está mandando es la iglesia católica. Ajá. Entré en una iglesia católica. Era más o menos 9 horas de la mañana. Yo había pasado una noche turbada, los demonios queriendo matarme. Yo veía bichos corriendo atrás de mí en la calle y estaba como que loco. Sí. Y la voz diciendo, va a una iglesia, entré en esta iglesia. Y ahí estaba el altar donde el cura se queda. Claro. Y cuando miré en la iglesia, miré y no vi los ídolos, no vi las imágenes en la iglesia. Claro. Y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué iglesia? Acá tiene los ídolos. Claro. No, porque cuando entramos en la iglesia católica, entrábamos, nosotros saludábamos a los ídolos, que en la macumba tiene otro nombre. Y entonces cuando no vi los ídolos, me quedé, ¿qué estoy haciendo acá? Y me quedé atrás de una banca, mirando así, y miré mi cabeza abajo. Sobrenaturalmente, cuando me pongo mi cabeza abajo, me vi algo blanco salir así de mi ojo, caer acá a la derecha, y algo blanco cair a mi izquierda. Y fui atrás de este como una névoa, Una neblina. Una neblina. Ajá. Y cuando miré a mis pies, hinchados, sucio, yo estaba todo sucio, porque Dios en este momento había sacado mi ceguera Claro. de cómo yo estaba. Y Exacto. fue tremendo eso, porque empecé a llorar y ahí empecé a acordarme de los cristianos que me predicaban en la calle y decía, Dios de los cristianos, si tú eres Dios, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. Y fue tremendo, que se cayó una unción tremenda. Y a partir Increíble. de ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida. Qué increíble. Hay algo muy, muy especial que esta pregunta que yo le hice a usted se la hice a los otros dos expositores, a Berlamino y a Cristian. Y las tres respuestas coinciden en que el Señor salió a nuestro encuentro. Sí, Porque- y después de que me fui a una iglesia evangélica a entregarme, y en este día que fui a entregarme, se estaba predicando Isaías capítulo 6. Claro. Entonces el día me entregué al Señor y entregué a su obra, a misiones. Qué increíble. Bien, Pastor, ahora la pregunta que yo tengo como para ir cerrando, que le hice
a los otros expositores en situación de dinámica, en imaginación. Yo le preguntaba a ellos, ¿qué haría usted si en este momento yo no estuviera acá y lo tuviera a Jesús? 5 minutos con él. ¿Qué es lo que usted haría con él sentado acá en intimidad? Solo iba a hacer una cosa, agarrarme a sus pies y adorarlo. Así es. Qué increíble. Aleluya. Solo eso. Sería hermoso. Agarrarme a sus pies y adorarlo. No tenía palabra para decirle. Y qué increíble. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a sacar del cofrecito la pregunta que le dejó el anterior Mira, expositor. gente que me está haciendo una trampa acá. Bien. Vamos a ver la bomba que hay. Yo se la leo. Del pastor Cristian. Dice, amado pastor Celso, Dios te ha movido por muchos lugares a nivel mundial, pero los años avanzan y no se detienen. ¿Has considerado ya ir bajando la intensidad de tus viajes para dedicarte de lleno a tu iglesia y tu familia? Bendiciones. Postdata, ha sido hermoso conocerte. Bueno, muchos han considerado eso. Incluso mi pastor presidente un día habló que de repente ya era hora de yo parar. Un día mi esposa habló lo mismo. Y yo le dije, mira, en cuanto tuviera fôlego de vida en mí, y el Señor quisiera disponer de mí, y tengo pierna para caminar y boca para hablar, sigo. Así es. Hasta el día en que el Señor me decir, llega. Ya estamos. Pienso que debo hacerlo cuando el Señor habló con Pablo, que ya era hora de él parar, que ya estaba pronto para irse. Entonces, en cuanto el Señor no me habla nada, puede el mundo decirme que es la hora de parar, pero yo voy a continuar. Así es. Bien. Bueno, Servir al Señor hasta donde quiera. así es. Hasta lo último de esta tierra y de otra tierra, porque creo que me va a dar fuerza, que me va a fortalecer, y como me tiene fortalecido con 68 años, Exacto. me siento como Caleb, que tenía 75 y tenía la fuerza de 40. Entonces el Señor que nos da fuerza, el Señor que nos fortalece, porque Dios da fuerza al cansado, en Isaías capítulo 40, y da fuerza a lo que no tiene ninguna. Así Dios es. nos levanta y nos, por su espíritu, nos lleva a donde Él quiere llevar, en la fuerza y en el poder del Señor. Así es. En cuanto el Señor me da su fuerza, su poder, y tengo propósito aún en la tierra, es lo más importante. Sí, Hay propósito, sin duda. yo estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Sin duda el Señor no ha terminado con usted la obra y eso se nota y cualquiera se lo puede llegar a decir, que el Señor todavía tiene mucho por hacer con su vida. Así Así creo. que será hasta que el Señor diga. Sí. Hasta que el Señor diga, Celso, Sí. hasta acá llegamos. Sí. Bien, pastor, le doy las gracias por este momento que nos da de intimidad No, Y yo le- es que agradezco a ustedes. y lo dejo que se despida libremente, que mande saludos a quien Quiero tenga que mandar. agradecer a Dios en primer lugar. Estaba hablando con mi esposa un poco. Como Dios es fiel. Han pasado muchas cosas en mi vida en estos 35 años. Incluso he pasado en el Valle de la Sombra de la Muerte algunos años atrás. Y muchos pensaban que ya me iba más a levantar, que Dios ya ahí había llegado mi tiempo. Y Dios me levantó del Valle de la Sombra de la Muerte hace más o menos 10 años y me trajo de vuelta y continúa tratando, me enviando, porque Él es fiel. Así es. Obrando Dios, nada puede impedir. Por Amén. eso mi palabra es para ti, que es un llamado de Dios, que de repente piensa que Dios no tiene más nada contigo, las personas piensan que tú estás muerto, mas te quiero decir, aunque el hombre exterior se corrompa, el interior se renueva, porque somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el poder y la fuerza del Señor está dentro de nosotros, nos levantando y nos llevando a caminar y hacer su voluntad. En cuanto hay la voluntad y el propósito de Dios, Dios nos va a levantar. Obrando Dios, nada lo impedirá. Entonces usted que está caído, que está triste, que está pensando que yo no lo quiero usar más, levántate y resplandece, porque está llegando tu luz.
Muchas gracias a todos, muchas gracias al pastor Julio, que nos ha invitado, al pastor Belarmino, que fue de parte de él, y muchas gracias por esta iglesia, nos ha recibido bien, y espero un día, si Dios quiere, volver acá para estar compartiendo la palabra de Dios. Así es. Muchas bendiciones, Dios le bendiga. Cuídense.